Bautízame con tu Espíritu Santo. Hoy en la mañana el Señor me levantó para orar, casi de día ya, y me habló esto. Me dijo que tome este tema, bautízame con el Espíritu Santo. Hay muchas personas que necesitan ser bautizadas con el Espíritu Santo, quieren vivir las cosas del Espíritu, quieren que Dios les hable, quieren realmente trabajar para Dios como Dios quiere a través del Espíritu Santo, quieren tener los dones del Espíritu Santo, quieren predicar el Evangelio por el Espíritu Santo, quieren profetizar, quieren orar por los enfermos, que Dios los use para liberar a las personas de los espíritus malignos, pero todo tiene que ser cuando una persona está con el Espíritu Santo. Y cada vez que alguien era usado por Dios, estaban llenos del Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu Santo. ¿Cómo uno puede ser bautizado con el Espíritu Santo? Quiero contar mi testimonio. Y antes de eso también quiero decir que el bautismo del Espíritu Santo es un regalo de Dios. Digamos que alguien necesita algo de Dios, una sanación, por ejemplo, o una liberación, o alguien necesita, por ejemplo, una bendición de Dios en algún sentido. Supongamos que hay una persona que está en la calle, no tiene para vivir, y esta persona ora a Dios y le dice, Señor, ayúdame, necesito un lugar para vivir. Y ora mucho, busca al Señor y el Señor le responde y le puede dar una casa. Todo viene de Dios. Es lo mismo con la sanación. Dios puede dar lo que Él quiere dar por el Espíritu. Te puede dar así sin decirte nada o te puede avisar. Pero uno siempre tiene que creer que Dios lo puede hacer. Eh, Cuando yo me convertí, me hablaron mucho del Espíritu Santo. Eh, Después yo me puse a ayunar y a orar mucho. Y no fui bautizado con el Espíritu Santo después de varias semanas. Y yo me decidí, así como cuando me decidí para orar o para hacer algunas cosas para Dios, o cuando me decidí para dejar ciertas cosas del mundo, me decidí también para ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo me puse a ayunar y a orar. eh, 4 días fueron, ya me acordé. Lo mismo que para cuando empecé a orar. Qué impresionante, ahora recién me acuerdo. Es lo mismo. Pero bueno, yo comencé a orar bastante porque a través de la oración Dios te bautiza con el Espíritu Santo, pero yo no sabía que la oración te revela también cosas. Entonces, el primer día yo no podía orar, era muy difícil. Y yo entiendo que no es fácil orar, pero el Espíritu Santo te ayuda cuando estás bautizado. Pero en ese tiempo yo no era bautizado con el Espíritu Santo. Y me acuerdo que fue hace 10 años atrás, más o menos. Em, yo puse el despertador, la alarma, en la mañana puse de 10 de la mañana hasta las 12 y yo no paraba hasta que sonaba la alarma. Después almorzaba porque me acuerdo que en ese tiempo no estaba trabajando ese mes. Y en la tarde ponía el despertador de 4 hasta las 6 de la tarde. 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Y oraba. Después el martes fue igual, de 10 a 12 y de 2 a 4. El miércoles de 10 a 12, de 2 a 4. Y creo que fue el miércoles o el jueves que yo estaba durmiendo y yo tuve un sueño. Yo soñaba que yo me miraba, pero yo era como un espíritu, pero era yo, me vi mi cara, todo, y yo hablaba en lenguas. Y comencé a hablar en lenguas. Y cuando vi ese, dijo, ¿qué significará esto? Y yo no sabía que Dios habla antes de hacer o decir algo. Por ejemplo, si tú necesitas una sanación o una liberación,
Tú puedes orar y Dios te puede liberar o sanar, pero Dios te puede hablar antes si te va a liberar o te va a sanar. Entonces tú ya sabes. Y yo no sabía, pero ahora yo sé que Él me estaba hablando que me va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces decía, bueno, me vi hablando en lenguas, no sé qué será. Me asusté y yo dije, ¿qué es esto? Dije yo. Después de eso, creo que fue el jueves o el viernes, el jueves creo que fue, que estuve orando y exactamente como yo vi el sueño, así fue. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Yo oraba, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Igual, ¿no? 2 horas en la mañana, de 2 a 4 y de 10 a 12, y en la tarde, de 2 a 4. 2 horas. Yo decía, Señor, ayúdame, guíame con tu Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo, bautízame. Y así me la pasaba en la cocina, me acuerdo, bautiza, y en la sala, bautízame con tu Espíritu Santo, bautízame, bautízame, Me arrodillaba, me paraba, me tiraba al suelo, de todo, ¿no? Y me bautizó, eran como las 3 o 4 de la tarde, solo, pero buscaba bastante. Yo pienso que eso también se puede aplicar para un milagro del Señor que uno quiere, porque todo viene de Dios. Aún la salvación, si tú quieres que Dios salve a alguien, eh, no es porque la persona lea la Biblia o porque tú le hables se va a salvar. Esa persona abre su corazón, pero viene de Dios. Si Dios no le da la salvación, no va a recibir a esta persona. Eh, Ese es otro tema. Porque hay mucha gente que va a la iglesia y lee la Biblia y todo, pero no son salvos, no son cristianos, porque Dios no les ha dado el Espíritu Santo, no le han abierto su corazón. Pero para esto, para recibir el Espíritu Santo, primero hay que abrir el corazón a Dios y hay que entregarse total. Yo experimenté eso. Cada vez que uno quiere algo del Señor, ser sincero con el Señor y demostrarle que tú realmente necesitas eso que le estás diciendo. Y es de acuerdo a su voluntad. No es necesario que alguien te confirme que tú tienes que pedirle, ¿será que necesitas o no? Esas son cosas que ya uno no necesita confirmación, que uno sabe que tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo. Lo único sí tienes que despojarte de todo pecado, porque si estás en pecado y no te has arrepentido, difícil. No sé, yo no he escuchado casos, pero en el caso mío yo me tuve que arrepentir totalmente de todos mis pecados y decir, Señor, perdóname y ahora quiero tu Espíritu Santo. Porque Jesucristo, o el Espíritu Santo, que es Dios también, y Jesús, que es Dios, ¿cómo va a venir a un templo que está cochino? Pues quizás por eso también puede ser que mucha gente no esté bautizada con el Espíritu Santo. Tomando esto, continuando con el tema, quiero leer un versículo, 3 versículos quiero leer, de cómo Dios actúa. En el caso mío les mostré y les conté que Dios me mostró un día antes que yo hablaba en lenguas y un jueves creo que fue, hablé en lenguas así como yo lo vi en el sueño. Pero eso es de acuerdo a como Dios quiere. Él es sobrenatural. No podemos decir que es como la Biblia dice exactamente. ¿Por qué? Porque en algunos casos se imponía las manos y otras veces no. Entonces no es que porque alguien te va a poner la mano tú vas a recibir el Espíritu Santo. Si Dios le guía, tú vas a recibir el Espíritu Santo. Pero si Dios le guía, puede venir toda la iglesia a orar por ti. A mí me pusieron muchas veces la mano en la cabeza y nunca recibí el Espíritu Santo. Porque Dios no les guiaba a ellos. Pero si hubiera sido por el Espíritu, es como una sanación. Si Dios no me guía para orar por alguien para que lo sane, ¿cómo Dios lo va a sanar si Dios no me ha dicho que yo le ponga la mano? Pero si esa persona ruega, aunque nadie le ponga la mano, va a recibir la sanación. Es como yo, nadie me puso la mano, pero yo recibí el don de lenguas porque yo rogué. Todo viene de Dios, la sanación, la liberación, el hablar en lenguas, la salvación. Todo viene de Dios. No es que si yo hago esto, no, todo viene de Dios. Ahora, que Dios te guía, ¿por qué no recibes algo? ¿Por qué no pasa algo? Es diferente. Pero todo, totalmente todo viene de Dios. No es porque te ponen aceite vas a hablar en lenguas o te vas a sanar. Tampoco. Ahora, la Biblia dice que los pongamos aceite a los enfermos y Dios tiene misericordia y los sana. Pero eso si Dios quiere sanarlo también. Yo he visto gente que lo han ungido con aceite toda la cabeza y no solo eso, no han sido liberados porque no se han entregado totalmente o porque la voluntad de Dios quizás es otra. Ahora, cuando uno sabe la voluntad de Dios es diferente. Por ejemplo, vamos a suponer que tú estás orando mucho tiempo y no recibes el don de lenguas. Y dile, Señor, ¿por qué no recibo el don de lenguas? El Señor te puede mostrar que quizás estás en pecado o que te está probando para que tú sigas creyendo tu fe.
Yo no sé, porque he escuchado testimonios de hermanos, incluso que han sido 8 o 10 años y no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Es lo mismo que una sanación o una liberación. Muchos años enfermo y Dios no lo sana porque es Dios el que hace todo. Ahora, si uno le pregunta a Dios, es diferente. Uno buscar una respuesta en Dios. Continuando con el tema, en Hechos capítulo 19, versículo 1, dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos era un hermano que creía en Jesucristo, pero no era bautizado con el Espíritu Santo. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos que creían en Jesús, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo le puso las manos. Ahora, mucha gente te va a decir, la Biblia dice que hay que poner las manos. No, la Biblia no dice que hay que poner las manos. La Biblia dice que Pablo le impuso las manos a ellos. Y usted le puede dar este otro texto que yo le voy a decir ahora. Hechos, capítulo 10, versículo del 44 al 48. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos que acá el Espíritu Santo cayó y nadie puso la mano y ni siquiera nadie oró por ellos. Pablo hablaba y mientras Pablo hablaba, Dios cayó, porque Dios es Dios. A veces, continuando un poquito yendo por esta línea, a veces también, si tú no has sido bautizado con agua y no quieres bautizarte con agua, también Dios puede ver que tú no quieres ser bautizado con agua. ¿Y cómo te puede bautizar con el Espíritu Santo? Si tú estás rechazando el bautismo del agua que viene de Dios, del cielo. Yo he conocido personas que no quieren bautizarse con agua y dicen que son cristianos y no quieren bautizarse con agua. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero hay que ser bautizado, es un requisito. Ahora, Dios te puede bautizar primero con el Espíritu Santo y después con el agua, sí. Acá lo hemos leído. Usted lo puede leer con su Biblia. Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 48. Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 48. Ese fue el texto que yo leí ahora. Ahora voy a leer Hechos 2. Hechos, capítulo 2. Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Usted lo puede leer todo el versículo 2. Ahí habla cómo fueron bautizados con el Espíritu Santo. Dios hace de acuerdo a su voluntad. Pero lo importante es que usted ore, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Bautízame, no te canses. Es lo mismo cuando uno pide para una liberación
o para una bendición. Está en la voluntad de Dios bautizarte con su Espíritu Santo, pero hay muchas cosas que no se hablan. Por ejemplo, si estás en pecado, más seguro es que Dios no te bautice, porque estás sucio y el Espíritu, como es santo, es Dios, ¿cómo va a venir a una persona que está en pecado y no quiere dejar su pecado? Puede ser también porque tú no quieres ser bautizado con el Espíritu Santo. También puede ser porque tú realmente no deseas de corazón el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes desear ser bautizado con el Espíritu Santo? Poco a poco, enciende ese fuego que está en ti. Dile, Señor, me siento muerto, seco. Ayúdame, necesito tu Espíritu Santo. Y demuéstrale, en lo poco que tú puedes, demuéstrale. Y Dios te va a ir dando la fuerza hasta que de pronto va a venir una fuerza sobrenatural. Y ahí le dice, Señor, bautízame, bautízame. Y te puede bautizar. Yo espero que sea rápido. A mí me demoró, después que fui cristiano, creo que fueron como 2 meses. Porque después de 2 meses me puse realmente las pilas. Y decía, que Dios me bautizo. Hermano, ore por mí. No me bautizaba. Después de 2 meses yo dije, no, yo me meto acá a la casa y no salgo hasta que me bauticen. Yo no podía orar fuerte porque no estaba acostumbrado. Y aún así oré 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Y no teniendo el Espíritu Santo. Entonces ahí que le demostré a Dios que yo realmente quería. La rodilla me dolía, me habían salido callos en la rodilla. Me habían salido callos, pero yo dije, no, yo quiero que me bautice con el Espíritu Santo. Y yo le dije, Señor, perdóneme, cualquier cosa, ayúdeme. Y me bautizó. Mi vida cambió cuando me bautizó con el Espíritu Santo. Empecé a hablar en otras lenguas. Que Dios les bendiga con su Espíritu Santo. Bendiciones.